Eres un chico bastante normal, que asiste al colegio de caballeros mágicos, pero resulta ser el peor caballero que está fracasando por no tener habilidades mágicas. Sin embargo, un día te cargas como si nada a un caballero de rango elevado. O sea, está rotísimo el pibe. Y por eso y mucho más, hoy el resumen de Rakudaikishi no Calvary. El anime comienza con dos situaciones. Por una parte, en la televisión le están dando la bienvenida a la ciudad, a la segunda princesa del Imperio Vermilion, Stella Vermilion, la cual fue aceptada en la Academia Hayun de la Caballería, con la puntuación más alta de todos los tiempos. O sea, es una genio y súper dotada la waifu. Y por otro lado tenemos un pibe, recordando su pasado en donde un tipo mamadísimo le decía que si se sentía frustrado por ser más débil, que se aferrara a ese sentimiento y que no se rindiera. Oye, y nada mal ese consejo, ¿no? Luego vemos al pibe salir del recuerdo e invoca una espada la cual llama Intetsu. Asimismo, comienza a entrenar y habla con los Blazers, que son personas que pueden manifestar su alma en forma de armas y además controlan superpoderes con su poder mágico. Y estos son interesantes, ¿no? Además, estos Blazers, al ser aprobados por un comité internacional, se convierten en caballeros mágicos. Y justo este pibe llamado Kurogane Iki, quien será nuestro prota junto a la princesa, es aspirante a ser caballero. Y si tú también quieres ser caballero, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. En un cambio de escena vemos a nuestro prota llegar a su habitación en la academia, y al entrar de lo más normal, encuentra a la princesa Stella en ropa interior. Espera, ¿cómo? Nuestro prota, con los nervios del momento, decide intentar quitarse la ropa también. No, pero ¿qué hace pibe? Pero bueno, eso es el resultado. Recibe un buen tortazo en la cara. Luego vemos que la directora de la academia cita a ambos estudiantes para que nuestro prota se disculpe con la waifu. El pibe lo termina haciendo, pero Stella le dice que la única manera de perdonarlo es que cometa Hirakiri. Ya saben, que se mate el pibe con su espada al mejor estilo del samurái. Pero nuestro prota dice que eso es mucho por solo haberla visto en ropa interior. Y obviamente la waifu no se contenta con esto. Y de la nada nuestro prota se asusta al ver que la waifu enciende unas llamas a su alrededor. Y justo cuando va a atacar al pibe, le dice que no pudo dejar de mirarla porque es muy bella. Ojito, se fue muy halagador, pibe. Y bueno, esto hace que la waifu se calme y se termina sonrojando. Así la directora les informa que de ahora en adelante compartirán la misma habitación. Espera, ¿qué? Sí, efectivamente, lo que escuchaste. La directora le dice que compartirán habitación porque la waifu es la mejor de todas y está en rango A. Y el pibe, por otro lado, es rango F, el nivel más bajo de la academia. Stella obviamente no acepta compartir la habitación y le dice al pibe que si van a vivir juntos, debe obedecer las 3 reglas que incluyen no hablarle, no mirarla y ni respirar. No, está loca la waifu. Y obviamente nuestro prota no está de acuerdo, por lo que deciden realizar un duelo en donde el perdedor será el sirviente del ganador. Y con el nivel de nuestro prota no creo que sea muy convincente. Llegados al momento del duelo, la waifu ataca con un gran poder a nuestro prota, quien increíblemente logra repelerlos. Y no solo eso, sino que logra copiar y contrarrestar a la waifu con sus propias técnicas. Oye, y nada mal. Luego de varios ataques, la waifu decide terminar con el duelo y activa su magia super épica, pero nuestro prota incrementa su poder y se hace mucho más rápido que ella, y con un gran ataque logra derrotarla. Oye, ¿no se supone que era el más débil de todos? En fin, luego una vez recuperados, están nuevamente en la habitación, y allí nuestro prota le pide a la waifu que sean cercanos, y la waifu acepta chocando sus puños. En un cambio de escena, vemos a una waifu cabello blanco dirigirse hacia la ciudad en donde se encuentra la academia. Luego logramos ver a nuestros protas entrenar un poco, pero Iki le dice a Stella que le falta más resistencia física. Sin embargo, reconoce que la waifu es muy competitiva. Además, le indica que su hermana de sangre va a entrar a la misma academia que ellos. Y más adelante vemos a nuestros protas recibir clases de una waifu que se ve bastante demacrada, de nombre Yuri-chan, la cual les habla a los estudiantes sobre los encuentros de selección para el festival de batalla de las 7 estrellas, en donde esta vez, a diferencia de los otros años, los estudiantes elegirán a través de combates verdaderos, en donde todos deberán de participar y allí los 6 primeros serán escogidos. No, y gente, algo me dice que esto se va a descontrolar. Y luego de darle información, Yuri-chan vomita mucha sangre y es llevada a la enfermería, donde les comenta a nuestros protas que vomita al menos 1 litro de sangre diario. No puede ser normal esto. En un cambio de escena vemos a nuestro prota andar por los pasillos de la academia con Stella, cuando son interceptados por una waifu sensualona, que abraza a nuestro pibe y le recuesta sus sopais en el brazo al pibe. Y Stella se molesta. No, gente, esto no es bueno. La waifu, de nombre Kusakabe Kagami, es periodista y quiere realizar un artículo sobre él. Stella sigue su camino molesta, y nuestro prota luego de un momento huye de la waifu, pero acto seguido su hermana aparece en escena. Iki se alegra de ver a su hermana Chizuko, y está emocionada salta sobre el pibe. ¿Y lo besa? No, pero ¿qué está pasando?
pasando? Y antes de continuar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita. Esto obviamente no le agrada para nada a Estela, que luego de discutir con Shizuku, ambas activan su magia y hacen un tremendo escándalo, por lo que terminan siendo castigadas por la directora a limpiar los 27 baños femeninos de la academia por toda una semana. Y bueno, no les va a tocar fácil. Luego de terminar, Shizuku le dice a Estela que ella ama a su hermano, porque la gente siempre hace como si él no existiera. Así pues, por un lado vemos a Estela reunirse con Ikki, y allí él le cuenta que su abuelo es el héroe reconocido de la Segunda Guerra, y que todos en su familia son fuertes menos él, y por eso decidió convertirse en alguien como su abuelo. Mientras que por otro lado, Shizuku conoce a su compañero de habitación, un pibe llamado Irizuin Nagi, mejor conocido como Alice. En un cambio de escena vemos a Ikki entrenando con Estela, la cual le dice que ya llegó el correo donde informan con quién será el combate inicial, el cual es con un pibe de tercer año, llamado Momotani. Pero le pide a nuestro prota que no le diga las habilidades de su adversario, ya que ella busca una pelea a lo más real, la que obviamente no sabría las habilidades del adversario desconocido. Y en un cambio de escena, y luego de que nuestro prota reciba un mensaje de su hermana para irse de compras, vemos a Ikki junto a Estela, Alice y Shizuku en el centro comercial. Sin embargo, mientras estaban compartiendo un helado y los chicos deciden ir al baño, el centro comercial es tomado por unos secuestradores, luego de ver que nuestros pibes se camuflan en las sombras gracias al blazer de Alice y que Estela salva a un niño de ser asesinado. Aparece el jefe de los secuestradores, el cual también es Blazer, y logra vencer a Estela, haciéndola humillar delante de todos. Sí, gente, la waifu tuvo que divertirse en pleno centro comercial. Pero más adelante logramos ver a Shizuku actuar con una barrera de agua, y allí nuestro prota, usando su blazer, Hitoyuna vence al jefe de los secuestradores. Sin embargo, queda completamente exhausto. Y mientras ven qué sucede con el pibe, una waifu infiltrada de los mafiosos dentro de los rehenes toma el control de la situación nuevamente. Pero no contaban con la aparición de un nuevo pibe, un tanto engreído la verdad, llamado Kirihara, que vence a los malos y al final se lleva todos los créditos. Nah, pero qué tramposo. Y en un cambio de escena, y luego de que la policía tome el control de la situación, nuestro prota se entera de que debe enfrentarse en su primera pelea contra precisamente el pibe engreído, Shizuya Kirihara, de la clase 2-3. En una nueva escena comienzan las batallas eliminatorias para el Festival de las 7 Estrellas, en la cual vemos a Estela ganar su primera batalla de una forma muy fácil. Sí, su oponente se rindió con solo ver arder las flamas de la waifu. Luego de esto podemos ver a nuestro prota prepararse física y psicológicamente para enfrentar a su oponente Kirihara, cuyo blazer es el camuflaje perfecto, el cual no deja rastros ni siquiera de su olor. Ok gente, seamos realistas, esto no pinta nada bien para nuestro prota. En un cambio de escena vemos a nuestro prota aceptar el duelo contra Kirihara en la pantalla oficial del torneo, y en ese momento es abordado por Saikyo Nene-san, una waifu a la que llaman la princesa demonio de la liga superior KOK, para hacerle una propuesta un poco indecente a nuestro prota. Y es que es irresistible el pibe. Sin embargo, la directora se lleva a la waifu del lugar. En fin, luego logramos ver el inicio de la batalla contra Kirihara, en cuya primera etapa nuestro pibe se defiende muy bien contra los ataques de Kirihara. Sin embargo, este último pone en aprietos a Ikki cuando camufla también sus flechas. No, gente, esto no puede ser bueno. Ikki recibe uno tras otro de los ataques de Kirihara, sin poder hacer nada para evitarlo, hasta caer al suelo de la arena. Sin embargo, cuando todos comienzan a burlarse del pibe, Estela grita a todo pulmón que le gusta a Ikki y que quiere que se ponga de pie y luche. El pibe lo escucha y en un mega power up activa la misma técnica con la que le ganó a Estela, Blade Steel, la cual le permite leer todos los movimientos y el pensamiento del oponente, llamándola ahora Perfect Vision, con la que logra alcanzar al cobarde de Kirihara, que se rinde antes de que nuestro prota le dé el golpe final. Nah, definitivamente nuestro prota está rotísimo. Más adelante logramos ver a nuestro pibe en la enfermería, siendo cuidado por Estela. Hey gente, recordemos que Ikki se desmayó al usar su blazer al tope, y en ese momento el pibe se le declara a la waifu, la cual le responde con un beso a la mejilla. En un cambio de escena logramos ver a Estela entrenando un poco y recriminando porque van 2 semanas desde que se hicieron novios ella y nuestro prota, pero aún no pasa nada entre ellos dos. Ni un besito ni nada, gente. Por otra parte, vemos a nuestro prota luchando en las clasificatorias y derrota a su oponente siendo el quinto en la fila y logrando que la gente le respete e incluso admiren. Es que el pibe es muy bueno en lo que hace, gente. Esta admiración hacia Ikki hace que varias waifus y los pibes de la academia le soliciten que él les enseñe esgrima, y como es tan humanitario acepta hacerlo. Sin embargo, esto lo aleja un poco de Estela. No, gente. Luego nuestro prota prepara una idea en la piscina para enseñarles técnicas de relajación a sus alumnos e invita a Estela, a la cual acepta ir. Una vez estando en la piscina, con una alta cantidad de fanservice, nuestro prota logra conversar con Estela, y luego de una discusión tonta entre ellos, al final terminan haciendo algo de novios. Sí, ya lo saben, se dieron un beso. Y al retornar a la academia, ambos reciben mensajes por parte del comité estudiantil para informar los próximos combates, tocándole a nuestro prota un pibe llamado Ren Tomaru, de la clase 2-2, y Estela se enfrenta contra
contra Ikazuchi Saiyo, de la clase también 2-2. En un cambio de escena vemos como nuestros protas acaban con sus dos adversarios del comité, de una manera muy fácil. Y es que ambos están muy rotos, gente. Luego de esto, nuestros protas caminan junto a Alice y Chizuko por el patio de la academia y descubren a una waifu que lleva una semana siguiéndolos. La chica se presenta, luego de tener un accidente por tratar de ir y llevarla a la enfermería. Esta se llama Ayatsuchi Ayase, de la clase 3-1, hija de la gran espadachín que nuestro prota admira. Y la waifu quiere entrenar para ser más fuerte que su padre, y nuestro prota se ofrece a ayudarla. En el entrenamiento vemos que nuestro prota detecta por qué la waifu no avanza en su técnica, y es porque trata de imitar a su padre, por lo que para corregir la postura de la waifu, Iki comienza a tocar sus piernas y caderas para posicionarla mejor, haciendo que esto mejore notablemente su defensa y ataque. Luego de pasado unos días, Ayase por agradecimiento invita a nuestro prota y a Estela a cenar, pero en ese lugar son acechados por unos pibes liderados por un blazer llamado Kuraudo, quien golpea a nuestro prota con una botella en la cabeza y luego lo humilla escupiendo en su rostro. Sin embargo, nuestro prota no actúa con violencia, ya que detectó la presencia de Misoji Utakata, y vicepresidente del comité estudiantil, y también de la tesorera Tokubara Kanata. Inteligente nuestro prota. Y en un cambio de escena, al salir del restaurante, vemos que la waifu Ayase y nuestro prota reciben el mensaje de que deben pelear entre ellos en el próximo evento, razón por la que Ayase huye del lugar. Sin embargo, luego le escribe un mensaje a nuestro prota, citándolo a la azotea del colegio. Y vemos que esto parece una trampa. Estando en la azotea, vemos que Ayase corta la defensa del edificio y se arroja al vacío. Nuestro prota no duda ni un instante y usa su Ito Ushura para alcanzar a la waifu y salvarla de una muerte segura. Sin embargo, luego de haberla salvado, la waifu revela que su verdadera intención era que el pibe usara su habilidad para que la batalla no pudiera usarla contra ella. No, gente, la traición, la decepción. Luego nuestro prota llega como puede hasta la habitación y allí Estela lo lleva junto a Shizuku y a Alice a la enfermería, y al despertar el pibe, la directora lo cita a su despacho para saber qué carajo pasó. Allí nuestro prota le pregunta a la directora por Ayase y esta le cuenta toda la historia sobre su padre. Sí, gente, el viejo perdió el dojo en una batalla contra Kuraudo y quedó en estado de coma. Al saber esto, nuestro prota se convence aún más de pelear contra la waifu y derrotarla. En un cambio de escena, vemos que nuestro prota comienza la batalla contra Ayase, quien le realiza varios cortes sin siquiera moverse. Pero luego de varios ataques, nuestro prota se dio cuenta que la waifu había colocado trampas antes de la pelea, pero aún así, haciendo uso de su Perfect Vision, logra convencerla y recuperar su amistad, jurando ayudarla a recuperar todo lo que perdió su familia. Luego de esto vemos un flashback de Ayase, entrenando con su padre la técnica definitiva del clan. Y volviendo a la actualidad, nuestro prota, Ayase y Estela, se dirigen hacia el dojo del padre de Ayase, mientras que en el camino van estudiando a Kuraudo, el cual fue uno de los 8 mejores participantes del Festival de las 7 Estrellas. Más adelante, luego de haber visto una escena en donde pierde Kaito Ayase contra Kuraudo, nuestro prota desafía a Kuraudo por el honor de la familia de Ayase y la recuperación del dojo. Kuraudo acepta y comienza la batalla. El malo de la película convoca a su blazer, llamada Orochimura, mientras que nuestro prota trae a Intetsu, y los ataques comienzan por parte de Kuraudo, quien logra atacar y defender a la vez de una manera impresionante. Y los cambios de escena entre un ataque y otro son geniales, gente. Y luego de ver varios intentos, nuestro prota descubre la habilidad del pibe, y su recuperación es el doble de rápida que la de él, siendo esa la causa de la derrota de muchos espadachines. Kuraudo aumenta su velocidad, pero nuestro prota, a pesar de recibir varios cortes, sigue aguantando, drenando así la energía del pibe. Llegando el momento, ambos contendientes se preparan para el golpe final, pero Iki, haciendo uso de la técnica de Kaito Ayase llamada Tenimou, en una escena mega épica en negro y gris, nuestro prota derrota a Kuraudo, quien devuelve el dojo a Ayase. Luego nuestro prota y Estela regresan a la academia y allí reciben un mensaje de Ayase en el que les dice que su padre ha despertado del coma. No, qué genial noticia. En un cambio de escena vemos que nuestro prota, ultra roto como siempre, obtiene su victoria número 12 consecutiva. Luego de esto, él y Estela son convocados por la directora de la academia y esto les ofrece un viaje de vacaciones y entrenamiento para ellos dos. Por otra parte, vemos que Shizuku se despide de Alice en la estación, desde el metro, ya que ella se dispone a visitar a su familia porque recibió una carta de su madre. Volviendo con Iki y Estela, estos son encontrados por el comité estudiantil, quienes los guían hasta la residencia donde albergarían. Pero la verdad es que fueron enviados como apoyo al comité para limpiar la residencia, que será el sitio de hospedaje de los aspirantes para el torneo. Espera, ¿cómo? ¿No era un viaje de placer? En un cambio de escena y luego de haber terminado con la limpieza, Estela e Iki deciden irse a pasear para ver de cerca la cascada del lugar. Sin embargo, en el camino la waifu se siente mal y nuestro prota, al intentar devolverse al campamento con ella, no lo logra porque comienza un fuerte aguacero, por lo que se refugia en una
una cabaña mientras a las afueras de la misma se encuentra un pibe un tanto sospechoso, el cual llama por teléfono y le informa a un gordo, con mucha pinta de mafioso, que los tienen atrapados. Ok, esto no suena nada bien. Más adelante nuestro prota, luego de comunicarse por teléfono con el comité, escucha una detonación fuera de la cabaña, por lo que sale a averiguar y encuentra un golem que va a aplastar la cabaña donde se encuentra Stella descansando con la fiebre. No, la waifu no. Nuestro prota activa el Itoujura y rescata a la waifu de una muerte segura. Y el pibe comienza a luchar contra los golems, que se van multiplicando. Pero cuando yo no sabía qué más hacer, llegan los pibes del comité y comienzan a ayudarlo. Sin embargo, continúan los ataques de los golems, que son enviados por un blaster a distancia, a través de unos hilos metálicos. Pero aparece la presidenta del comité, una waifu llamada Toudou Toka, y haciendo uso de su blaster, Raikiri destruye a todos los golems y golpea al usuario a distancia de los mismos. Esta waifu está rotísima. Por otra parte, Shizuku, luego de tener una conversación no muy agradable con su padre, quien fue él quien realmente lo mandó a llamar con su madre, recibe un mensaje en donde le indican que su próxima pelea será precisamente contra Toudou Toka. Y gente, les tengo nuevas noticias, esto se va a descontrolar. Y en un flashback vemos la infancia de Shizuku, en donde nuestro prota le alienta para que siga adelante. Es por ello que la waifu decide seguir los pasos a su hermano mayor. Y en un cambio de escena vemos a Stella, Alice e Iki analizar el combate que le toca a Shizuku, sabiendo que no está para nada fácil contra el número 1 de la academia. Stella, luego de esto, se dirige a las duchas para animar a Shizuku. Sí, mi gente, nuestros protas están muy preocupados por Shizuku. Más adelante, luego de que Shizuku le diga a Alice que ganará su pelea, vemos a las waifus ingresar a la arena y prepararse para la batalla. Así pues, comienza la pelea, pero en los primeros momentos ninguna ataca ni se mueve. Sí, gente, ambas entienden que si alguien se equivoca, pierde. Luego de un rato en alta tensión, Shizuku activa su habilidad mágica y comienza la verdadera batalla. Ambas waifus se tiran con todo, pero luego de unas escenas mega épicas en donde vemos a Shizuku recuperarse de varios cortes propinados por Touka, la hermana de nuestro pibe llena todo el escenario de niebla espesa y comienza un nuevo ataque que Touka logra defender y termina usando su habilidad Raikiri. Y no, gente, terminan derrotando a Shizuku. En un cambio de escena, Shizuku despierta en la enfermería, pero pide a nuestros protas que la dejen sola. Sin embargo, Alice no lo hace y la abraza por consuelo mientras la waifu llora. Por otro lado, vemos que un pibe con pinta de mafioso en la oscuridad recibe una llamada donde lo notifica la derrota de Shizuku, y el gordo mafioso vuelve a aparecer, pero esta vez decidido a atacar nuevamente. En una nueva escena vemos como Stella acaba con su contrincante número 14 de una manera bastante fácil. Luego de esto se va a pasear con nuestro prota por los jardines y allí deciden besarse, pero para su sorpresa hay un pibe que tomó la fotografía del momento. No, y esto no es para nada bueno, gente. Más adelante la directora le pregunta a nuestro prota si conoce un viejo llamado Akasa, el cual pertenece y está a cargo del comité de ética de la Federación Internacional de Caballeros Mágicos. Es el gordo mafioso, gente. Nuestro prota lo reconoce y dice que ese pibe trabajó para su padre, y la directora le indica que algo se trama a ese viejo. Luego nuestro prota y Stella se reúnen en la sala del comité estudiantil, porque Touka desea conocerlos con calma. Pasada la presentación, se dirigen a un compartir con unos niños huérfanos, y allí nuestro prota descubre la fuente de poder de Touka, lo que le siembra la duda sobre cuál es su propia fuente de poder. Al regresar del compartir, son recibidos por Shizuku y Alice, quienes le muestran el periódico donde aparece la foto de ellos besándose. En ese momento, por si fuera poco, el viejo gordo Akasa llega en una limusina y se llevan arrestado a nuestro prota por investigaciones. No, ¿esperas cómo? Luego de varios días en donde nuestro prota es interrogado, se ha encontrado con su padre, donde se dio cuenta que desde siempre nunca hubo lazo afectivo. Y puesto a pelear en las peores condiciones, ganando igual sus batallas porque está mega roto, le informan que su última pelea es contra Touka y debe ganar para recuperar su libertad. No, este gordo hijo de fruta. En un cambio de escena vemos que nuestro prota está delirando con su pasado, encerrado en una celda. Mientras tanto, por otro lado, Touka se prepara para la batalla. Sin embargo, solicita hablar con Shizuku y le pide a la waifu que por favor detenga a su hermana para que no luche con ella. Más adelante logramos ver que al día siguiente comienzan los combates. Todos esperan que nuestro prota llegue a la arena o sería descalificado. La directora le pregunta al viejo Akasa qué sucedió, y este con un tono burlón dijo que nuestro pibe se había ido a pie. Este pibe no me cae nada bien, gente. Luego de esto logramos ver una escena en donde nuestro prota logra llegar hasta la academia muy destruido físicamente. Allí recibido por su hermana Shizuku, quien junto a todos los alumnos de nuestro prota, incluido Stella que ganó su combate, le dan el ánimo necesario para ir a la batalla. Y así comienza la batalla final, y nuestro prota de una vez activa el Itoujura y se lanza con un ataque frontal. La waifu reacciona y contraataca con su mejor Raikiri, y justo en ese momento nuestro prota rompe sus límites, y luego de un mega destello de luz vemos a Touka caer derrotada y nuestro prota queda de pie. Acto seguido, Akasa intenta atacar y acabar con nuestro prota, pero Stella lo defiende y elimina de un golpe al viejo. Allí nuestro prota le propone matrimonio en televisión nacional a la waifu, quien termina aceptando gustosamente. ¡Vamos, gente! Y más adelante vemos el acto de reconocimiento por parte de la directora de la academia, en donde Stella, Iki, Alice, Kanata y dos waifus más representarán a la Academia Hagun en el Festival de las 7 Estrellas, siendo nuestro prota el capitán del equipo. ¡Gente, vamos que se puede!